Mateo capítulo 17, vamos a leer a partir del verso 14, si lo tienen pueden decir amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Por algunos minutos quiero reflexionar con ustedes con el tema el poder liberador de Jesucristo. La iglesia del Señor está en la tierra con la encomienda de servir a la gente en las necesidades que se generan, en las necesidades que se producen por causa de la ignorancia espiritual y las consecuencias que la ignorancia espiritual produce. Las personas, sin darse cuenta, en su mayoría toman decisiones, hacen pactos y muchas veces hacen compromisos con el mundo de las tinieblas y terminan en un estado de esclavitud impresionante. Y lo peor de todo es que no saben que están siendo dominados por el diablo. Eso es triste. Porque cuando usted sabe que está metido en un problema, ya usted tiene por lo menos conciencia para comenzar a buscar una solución. Pero cuando usted está metido en problema y ni siquiera es consciente de que tiene problemas, la solución está más lejos que nunca porque no tiene posibilidad de salir. En medio de la desesperación yo he visto a mucha gente buscar y llegar buscando la ayuda de Dios. Y ese es el momento cuando la iglesia debe estar preparada para ministrar lo que llamamos el poder liberador de Jesucristo. Estoy convencido que junto a la proclamación del Evangelio, junto con la proclamación de las buenas noticias, de la bondad de Dios, del llamado de Dios, de los planes de Dios para la gente, que son todos buenos, la iglesia del siglo XXI, al igual que la iglesia del primer siglo, está llamada a ministrar el poder liberador de Jesucristo. Porque ese mensaje va a proclamar esperanza para la gente. A la gente le falta oportunidad de escuchar mensajes que le den esperanza frente a las situaciones que viven. He escuchado testimonios terribles y no se me olvida un testimonio que conocí a través de un libro que impactó mucho mi vida. Y ocurrió en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos. Una mujer llegó a una iglesia desesperada, con un fuerte estado de depresión y con pensamientos suicidas en su cabeza. Y el testimonio lo está contando el pastor que fue testigo de esto. Y dice el pastor que aquella mujer llegó y le dijo: me gusta lo que está pasando aquí. Me gusta que cuando vengo a esta iglesia siento paz. Me gusta que las veces que he visitado, todo el tiempo que paso aquí, recibo como ánimo para seguir viviendo.
Y he venido a hablar con usted, pastor, porque yo quiero ayuda, yo necesito ayuda. Tengo tantos años buscando respuesta a este estado fatal que tengo en mi vida. Me siento mal. No me falta dinero, no me falta comida, pero me siento mal. No tengo problemas de salud que yo conozca, pero me siento mal. Quiero morirme muchas veces. Y el pastor, como muchos pastores modernos, le dijo: muy bien, usted necesita consejería. Le doy esta tarjetica de un consejero, un terapeuta que va a trabajar con esos estados de ánimo que usted tiene. La mujer da un golpe fuerte en el escritorio del pastor y le dice: ¿cómo usted me dice eso? El pastor se queda asombrado porque no entiende la reacción de la mujer. Y la mujer se sigue expresando y le dice: mire, pastor, todos los terapeutas, todos los psicólogos y todos los psiquiatras de este estado, yo lo he visitado. Y ninguno ha podido darme esperanza como la que he sentido al visitar la iglesia. ¿Cómo usted me manda a ellos otra vez cuando ustedes tienen lo que ellos no me han podido dar? Eso es impactante. Porque la mujer lo que le estaba diciendo al pastor: la iglesia tiene la respuesta a la necesidad que yo he estado experimentando. No me mande a otro lugar. Por eso estoy convencido que la iglesia del Señor, hoy más que nunca, está llamada a ministrar el poder liberador de Jesucristo para toda la gente que esté en esclavitud espiritual y viven como marionetas del diablo, enredados en la trampa que Satanás ha diseñado para tener atrapada a la gente hoy en día. Y hoy el Espíritu Santo me ha movido a predicar sobre este tema porque hay urgencia, porque como pasó con el testimonio de ese pastor que acabo de relatar, Satanás ha desarrollado una estrategia que aún muchas iglesias no están cumpliendo con su asignación de ministrar el poder liberador de Jesucristo a la vida de la gente. La gente no quiere historias que le entretengan. La gente quiere respuesta a sus necesidades. La gente no quiere diversión. La gente quiere poder de Dios actuando en su vida. Eso es lo que quiere la gente. Y no que le hablen palabrería ni le cuenten lo que Cristo hizo hace 1000 años. Solamente, sino que le demuestren eso hoy en día. Yo sé que tú no me entendiste, pero te lo voy a repetir. La gente no quiere solamente que tú le digas lo que Cristo hizo en el siglo primero. La gente quiere que eso se manifieste en la vida de ellos hoy. Porque de nada valdría que yo hable de los milagros que hizo el Señor si no puedo decirte que eso también puede pasar hoy en medio de nosotros. El Nuevo Testamento, comenzando con los Evangelios, tiene la mayor referencia de la manifestación de ese poder liberador de Jesucristo que hacemos referencia. Ese poder que diferencia a la iglesia cristiana de las religiones. Esas religiones que solo procuran de alguna manera calmar las ansias espirituales de la gente. Comenzando con el ministerio terrenal de Jesucristo, luego con el ministerio de los apóstoles y finalmente la iglesia cristiana que representa a Jesucristo en la tierra. Es la encargada de llevar a la praxis del siglo presente ese poder liberador. Los versos que leímos, probablemente muchos han escuchado ese pasaje bíblico que está en por lo menos 3 de los evangelios. Jesús llegó
en un día de ministerio y fue arropado por la multitud. Y cuando llegó a la multitud, un hombre llegó desesperado, se arrodilló delante de él y le dijo: ten misericordia de mi hijo. Mi hijo es lunático y sufre mucho porque muchas veces cae con ataque en el fuego y muchas veces cae con ataque en el agua. Ese hombre estaba que ya no encontraba salida al problema de su hijo. Yo no sé cuántos padres han tenido la experiencia, pero cuando un hijo de uno está enfermo, uno está dispuesto a entregarlo todo para que ese hijo tenga salud. Cuando un hijo está enfermo y le dicen hay que operarlo, uno quisiera decirle: doctor, opéreme a mí para que se sane él, porque yo no quiero que sufra nada difícil ni problemático en su vida. Uno quiere como exonerar a los hijos del sufrimiento. Pero este hombre, dice la Biblia, parece que tenía tiempo buscando solución. Y déjeme decirle, el problema que el hombre describe es un problema difícil, o ha sido un problema difícil en todos los tiempos. Es lunático. Cuando decían que era lunático, es una expresión traída de la antigüedad que quería decir que cuando la luna se ponía de tal o cual manera, ellos caían con ataques raros. Eso quiere decir lunático. Y por eso decían, en determinada estación, en determinada ubicación de la luna, cae con ataque. Y cuando se habla de esos ataques, es algo que no sabemos cómo manejarlo. Lo toma y lo estrella contra el fuego, contra el agua, contra la tierra, contra las rocas, y no sabemos qué hacer. Este hombre llega desesperado donde Cristo. Un problema incontrolable tenía su hijo. La ciencia médica no tenía respuesta. Probablemente había agotado todos los recursos. Y este hombre, por alguna razón, quizás le habló a alguien, quizás le llegó la noticia de lo que pasaba en los lugares donde Cristo estaba. Llegó con esperanza de encontrar solución a la presencia de Jesús. La gente, y cuando yo estaba meditando en esto, el Espíritu Santo llamó mi atención sobre esto. La gente venía a Jesús porque sabían que tenía poder y contaban con la buena disposición de Él para ayudar a los que estaban en necesidad. Y eso generaba esperanza. La gente sabía que podía venir donde Jesús y sabía que tenía poder y sabía que tenía deseos de servir. Y eso es importante, y eso debe ser un modelo para la iglesia. Así debe ocurrir con la iglesia del Señor en este tiempo. La iglesia de Cristo debe ser conocida por su poder, por el poder de Dios manifestándose en medio de sus reuniones, a través de sus miembros, a través de todo lo que hagan. La gente tiene que sentir esperanza de que ahí puede haber solución, de que ahí puede haber respuesta al problema que tienen. La iglesia no debe ser un club. La iglesia debe ser un taller de reparaciones. La iglesia no debe ser una sociedad secreta. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica que tiene respuesta, y que la gente debe sentir esperanza al venir a la iglesia. La gente sabía eso de Cristo, y yo creo que como iglesia del Señor debemos prepararnos para de alguna manera tener en la gente esa percepción de que en la iglesia del Señor encontrará respuesta a su necesidad. Esa necesidad espiritual,
esa respuesta a los problemas que el mundo, ni la ciencia, ni las técnicas tienen respuesta. La enfermedad de ese muchacho pudo ser diagnosticada a la luz del pensamiento de hoy como alguien que sufría algún tipo de esquizofrenia. Si fuera hoy, un doctor pudiera haber dicho, es esquizofrénico. Quizás si lo hubieran analizado hoy, dicen, está sufriendo bipolaridad con ataques de ira y violencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora es que hay más gente bipolar. De cualquier situación que no se explica en la conducta de alguien, de una vez le dicen, estate tranquilo, que es que tú eres bipolar. ¿Alguien ha oído eso? Eso está como en moda. Y ya hay gente, por la forma que yo veo que se expresan, que hasta se sienten como cómodos y hasta orgullosos. Yo soy bipolar. Tú sabes que yo estoy medio cruzado, pero es que yo soy bipolar. Tú sabes que hoy un día yo digo una cosa y mañana digo otra. Por la mañana estoy de un ánimo y por la tarde estoy de otro. Es que yo soy bipolar, ya tú sabes. Le hubieran dicho que es bipolar con ataque de ira y violencia, o que sufre de expresión extrema que lo lleva al suicidio, etc. Todas esas cosas que hoy se dicen. Sin embargo, la realidad es que ese muchacho, su vida estaba dominada por uno, varios o millares de espíritus inmundos, demonios que lo llevaban a la destrucción. Yo quiero hacer una aclaración en este punto. No todas las enfermedades son demonios. Y usted puede comprobar eso en la Biblia. Pero mucha gente ha sido diagnosticada con enfermedades que real y efectivamente son demonios y son crisis espirituales más que de cualquier otra naturaleza. En mi opinión, y usted puede no estar de acuerdo conmigo, quizás hay muchos especialistas en la materia que también rechacen mi opinión, pero la voy a decir. En mi opinión y por la experiencia cristiana que he tenido, una gran cantidad de los que son diagnosticados con bipolaridad tienen alta vinculación con posesión demoníaca, por una serie de características que no voy a explicar ahora. Ahora bien, qué bueno es cuando tenemos familia, cuando tenemos padres, madres, hermanos, esposos, esposas, amigos, etcétera, gente que está cerca de nosotros y no se rinde al ver la desdicha de un ser querido y se esfuerza por encontrar la solución al problema que tiene. Qué bueno es tener gente así. Qué bueno es tener gente que está cerca de nosotros y que se preocupa por nosotros. Ese hombre que fue delante de Jesús era un padre completo. Ese hombre estaba desesperado, no por una enfermedad propia, pero sí el dolor que sufría su hijo lo movía a buscar solución. Qué bueno es tener gente así cerca. Que vence obstáculos, que supera barreras y que viene en busca de ayuda. El Espíritu Santo llamó mi atención en este punto para resaltar algo que considero importante y que yo quiero que tú te lo lleves en tu corazón. No podemos rendirnos en buscar en Dios la ayuda para sacar a un hijo, a un familiar, a un allegado del estado de esclavitud espiritual donde ha caído. No podemos rendirnos. Dile al que está a tu lado, no te rindas. Dios puede hacer algo. No podemos rendirnos. No podemos rendirnos. No te puedes rendir. No se vale rendirse. No tienes derecho a rendirte. Tienes que batallar. Yo sé que mucha gente no me entendió. Lo que te estoy diciendo es: tienes que batallar. Tienes que batallar.
Pastor, ¿y hasta cuándo? Tengo 10 años, tengo 5 años, tengo 20 años, tengo 30 años luchando. Tienes que batallar hasta que consiga la victoria. Hasta que llegue la victoria, hasta que el diablo tenga que irse, hasta que la gloria de Dios se manifieste. Hay que batallar. Oh, vivimos en una generación de gente débil, pusilánime, que ante el primer problema se devuelve. Dios no te ha llamado para que te rinda. Dios te ha llamado para que alcance victoria. Aleluya. Aleluya. Por eso me encanta esa alabanza que dice: en victoria estoy. ¿Y por qué? Porque que yo estoy en victoria y el diablo dándote guantazo y tú dices: y en victoria estoy. Y te explota un cohete por allí y te explota el cohete por acá y tú dices: en victoria estoy. Tú tienes que cansar a los demonios, tú tienes que cansar al infierno, tú tienes que cansar al sistema. Ellos tienen que ver que lo que está en ti es más poderoso que lo que está en el mundo. Aleluya. Aleluya. Dios no te trajo esta noche aquí para que te rindas. Es para que si bajaste las armas, te levantes en esta noche. Oh, Jesus. Oh, Jesus. No podemos rendirnos en buscar la ayuda para ese necesitado que está en estado de esclavitud espiritual donde ha caído. Por eso el miércoles yo le dije a los hermanos que estuvieron en el culto en este lugar, le dije que hoy invitaran personas que saben que tienen problemas, que saben que tienen conductas o situaciones que no saben cómo resolver. Yo le dije a los hermanos: invítenlo, invítenlo. Pastor, yo estoy cansado de decirle a ese hombre que busque de Dios. Invítalo. Pastor, yo estoy cansado de ese muchacho, es un dolor de cabeza. Invítalo. Pastor, esa mujer perdió el curso, perdió la orientación. Invítalo. Todavía el brazo de Jehová no se ha cortado. Todavía Dios puede hacer algo. Aleluya. Dice la Biblia que el padre llegó con el muchacho donde Jesús, venciendo todo tipo de obstáculos. Yo hice un ejercicio breve, pensar cuántos obstáculos pudo haber vencido o haber tenido que vencer ese hombre para llevar su hijo delante de Jesús. Y vino a mi memoria, lo primero que tuvo que vencer fue la multitud y el rechazo de la gente. La multitud, el molote de gente. La gente buscaba a Jesús, la gente seguía a Jesús. Jesús, donde quiera que llegaba, se armaba un alboroto. Y déjeme decirle, no es el lugar más cómodo para andar con un muchacho lunático. Se me pone malo este muchacho. Se me pone malo en medio de esta multitud. Ese hombre tuvo que vencer la posible dificultad de llegar con ese muchacho con problemas que quizás le podía dar un ataque en medio de el montón de gente. Él tuvo que vencer la multitud, tuvo que vencer junto con la multitud el rechazo que pudiera tener implícito de la gente diciendo: mira aquí viene don fulano con el loco ese que él tiene. El loco quizás está babeando, quizás está gritando, quizás está haciendo aullidos como si fuera un animal. Usted sabe que a la gente no le gusta que le lleven ese tipo de personas a donde ellos están. Ese hombre probablemente en segundo lugar tuvo que vencer la dificultad de llegar a un lugar público con un muchacho en esas condiciones. Quizás no había motoconcho que lo llevara, quizás no había carro que lo llevaba, quizás no había camello tours que lo llevaba. Yo no sé, no había carruaje que lo llevara, no habían camilleros que lo llevaran.
Y él se la arregló. Quizás tuvo que buscar a algunos que le ayudaran a ir con él controlando el muchacho. En tercer lugar, quizás ese hombre tuvo que vencer la incredulidad de quienes le conocían o sabían del caso, diciéndole: tú te vas a poner de relajo. ¿Cómo tú vas a ir ahí a esa campaña, a ese lugar donde está Cristo? Tú no puedes hacer eso. Me imagino que quizás algún vecino le dijo: vecino, deje de estar haciendo disparate, no pase vergüenza. Pero el hombre no le hizo caso a eso. El hombre no le hizo caso. Quizá aparecieron 2 o 3 en la casa y le dijeron: papá, tú sabes que no hay remedio para Juancito. Tú sabes que no hay remedio. Ese muchacho desde chiquito tiene ese problema. Óyeme, yo no sé si tú has pasado por eso. A veces tú tienes esperanza de que Dios va a hacer algo y aparecen 200 gente dándote razones de por qué nada bueno va a pasar en tu vida. Ese hombre tuvo que vencer quizás la incredulidad de quienes le conocían. Y en cuarto lugar, y fue lo más difícil, tuvo que vencer la incompetencia de los discípulos y colaboradores de Cristo. Porque cuando llegó venciendo todo lo demás, se encontró con unos discípulos que no resolvían. Por eso cuando él llega delante de Jesús le dice: Señor, he traído mis hijos a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido resolver el problema. Y Cristo, como decimos los dominicanos, explotó, estalló. Y dijo: generación adúltera y pecadora, ¿hasta cuándo? Marcos, en su versión de este caso, da muchos más detalles que yo les recomiendo que lo lean. Pero Mateo simplemente dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganmelo acá. Y resolvió el problema. Jesús resolvió el problema. Habló con el muchacho, habló con el padre del muchacho, no entró en detalle y lo libertó de su atadura. ¿Por qué? ¿Por qué fue Cristo el que resolvió? ¿Por qué no pudieron hacerlo los discípulos? ¿Por qué el equipo que andaba con Cristo no lo pudo resolver? Porque quizás se habían distraído en muchas cosas y habían perdido el enfoque necesario para poder ministrar el poder liberador que en el nombre de Jesús estaban llamados a ministrar. Anoche en la Romana el Espíritu Santo estuvo tratando con mucha gente, entre ellos poseídos por demonios. Y nosotros le hemos dicho a los hermanos del ministerio de altar que nos acompaña: cuando nos reunimos le damos instrucciones, tienen que tener autoridad y tienen que estar consagrados, porque yo no puedo hacer todo el trabajo de la obra de Dios. A veces la gente quiere que sea solo el pastor. Este poder ha sido delegado en la iglesia. Yo se lo voy a repetir por si no lo escuchaste. Este poder ha sido delegado sobre la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí son parte de la iglesia? Por tanto, el poder liberador de Jesucristo está disponible para fluir a través de ti en su nombre. Me gustó porque cuando terminó el culto anoche había una muchacha con un problema bien serio como este. Y yo no sé si hay algunas hermanas de las que se quedaron allá, pero yo oigo todo lo que está pasando y alguien como que me susurró como: pastor, y ya los que me conocen saben que lo dejo tranquilito. Y los dejé tranquilito porque ya yo había hecho mi parte, le tocaba a los hermanos completar la de ellos. Y me reinformaron esta mañana que como media hora después que se fue la gente,
el Señor le dio la victoria y la muchacha se levantó como que nada había pasado. El poder liberador de Jesucristo. El poder liberador de Jesucristo es un recurso de la iglesia. El poder liberador de Jesucristo está disponible para la iglesia. El poder liberador de Jesucristo está funcionando en el siglo XXI. Yo no sé si aquí hay gente que lo entiende, pero si tú lo entiendes, di sí, amén. Yo lo creo. El poder liberador de Jesucristo está disponible para la iglesia. Está disponible hoy. Porque hay mucha gente atormentada y esclavizada por el diablo. Y quiero concluir dejando un par de ideas finales en la mente y el corazón de todos los que me escuchan aquí y pueden estar a través de los medios. Número 1, es parte importante del ministerio y trabajo de la iglesia cristiana en la tierra utilizar el poder liberador de Cristo. Eso no es que hay que esperar que un especialista venga de Colombia, un especialista venga de África para reprender demonios. No, la iglesia del Señor está capacitada para usar el poder liberador que en el nombre de Cristo va a fluir. No es para hacer exhibiciones asombrosas, porque ahora hay gente que lo que son showman o showwomen, entretenedores que hacen unos milagros para entretener y asombrar a los espectadores hambrientos de novedades. Pero no hay resultados. No trabajan de verdad. Una vez fui a una iglesia en la ciudad de Miami y había un evangelista invitado y de repente dijo: aquí va a comenzar a caer oro. Imagínense ustedes con lo caro que está el oro. Muchos hermanos pensaron, se resolvieron mis problemas económicos aquí. Pero nada más fue en un grupo específico de gente y en un lugar específico del templo. No prepararon el show bien, porque si hubieran sido más inteligentes lo tiran en todo el templo para que todo el mundo. Pero era polvo. Cuando yo trabajaba imprenta con mi familia, había un polvo que le llamaban polvo de oro, que era para poner las letras negras doradas. Y cuando usted va, eso cae y usted siente el oro y ve la marquita de oro. Pero usted no lo consigue, usted no consigue una onza de eso. Y mucha gente asombrado. Ese hermano hizo caer oro. ¿Para qué? ¿A quién le resolvió un problema, una necesidad espiritual? ¿Cuál fue el propósito de eso? Cristo no andaba dando espectáculo. Cristo andaba trayendo solución a los problemas de la gente. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Lo de Cristo era llevar solución. Y ese es el trabajo de la iglesia: ministrar solución a los problemas de la gente. Segundo lugar, más allá de cualquier otra cosa, debemos como iglesia estar en capacidad para llevar liberación espiritual a los necesitados. Tenemos que tener la capacidad de hacer la obra que nos ha sido encomendada. Cuando el hombre llegó ante los discípulos, no pudieron hacer nada por el muchacho. Y así está pasando con muchas iglesias en este tiempo. No pueden hacer nada por gente que llega con problemas. Tristemente, muchas iglesias le pasan los casos a los psicólogos y a los psiquiatras. Y no vamos a decir que ellos no puedan hacer algo por alguien. Pero si te mandaron el caso, si Dios te llevó la gente para que tú le ministres el poder liberador de Jesucristo, ¿qué haces tú enviándoselo a un técnico
de la conducta. Yo creo que la iglesia tiene que asumir su rol. Yo no vi a Cristo, en los evangelios no aparece Cristo, ni siquiera los evangelios apócrifos ven o proyectan un Cristo refiriendo casos a otro maestro. El que llegaba donde Cristo iba a recibir respuesta. Y eso tiene que pasar con la iglesia. El que llega aquí tiene que recibir respuesta. El que vino aquí buscando una respuesta de Dios tiene que irse con la respuesta en esta noche. Yo no sé si aquí hay gente de fe que está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo no sé cómo tú viniste. Yo no sé qué grado de esclavitud tú tienes. Yo no sé dónde te ha metido el diablo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy va a pasar algo contigo. Aleluya. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. El diablo tiene que retroceder. El infierno tiene que soltarte. Porque aquí está Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, cuenten que ahí yo voy a estar. Oh, yo no sé si tú lo crees. Yo creo que ese Cristo poderoso está aquí para obrar en la necesidad de la gente. Para obrar en la necesidad. Debemos estar capacitados. No como los discípulos, sino de verdad capacitados. No como técnicos, sino gente de poder. Los discípulos estaban al lado de Cristo, pero no habían aprovechado bien el tiempo, porque no tenían autoridad para desalojar a los demonios. La realidad es esa. Pero el secreto es que esa autoridad es el resultado de una vida coherente de búsqueda, de intimidad con Dios y de servicio a Dios. Si hay algo que respete el diablo, es la coherencia, la realidad de tu vida de fe. He conocido casos de personas que Satanás los avergüenza cuando vienen en el nombre de Jesús. Y la Biblia le habla en el libro de los Hechos de los hijos de un tal Esceva que vinieron con un endemoniado. En el nombre del Cristo que predica Pablo, vete. Y los demonios que saben Biblia y que conocen a los siervos de Dios le dijeron: conocemos a Cristo y conocemos a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? El diablo reconoce cuando hay un hombre o una mujer llena del poder de Dios. El diablo es el primero que detecta cuando el Espíritu Santo mora con poder en ti. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. El diablo y los demonios olfatean la presencia de Dios. Ellos saben cuando hay poder. Ellos saben cuando hay autoridad. Los discípulos estaban al lado de Jesús, pero habían confundido, habían perdido el tiempo. Quizás estaban afanando, organizando la multitud. Quizás estaban afanando, criticando al que vino bien vestido y al que no tuvo tan buena vestimenta. Quizás estaban ocupados en algún chismecito de algunos judíos con algunos prosélitos, etcétera, etcétera. No sabemos. Pero cuando tenían que ejercer la autoridad espiritual, no funcionaron. Satanás sabe cuando tú estás investido de poder y autoridad. Y esa autoridad, para el que no lo entiende, es el resultado de una vida coherente, de búsqueda, de consagración y de servicio a Dios. Hay gente muy consagrado, pero no sirven para nada. ¿Qué tanto tú oras si tú no resuelves? Si nada pasa contigo. A veces, yo no puedo juzgar por lo que no veo, pero a veces yo he pensado que alguna gente que habla tanto de su vida devocional y de lo mucho que ayuna y del mucho silicio que hace, lo que están es haciendo aspaviento de que están pegados de Dios. Muéstrame lo que hay en ti.
a través del fluir del poder de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Finalmente, la gente de hoy está esclavizado por el diablo. Satanás está manillando, dirigiendo como titiritero la conducta de la gente, conducta que ofenden a Dios, que hacen daño a su familia, que destruyen sus finanzas, que le cierran oportunidades y que sobre todo le conducen al infierno y a la perdición eterna. Es el diablo que tiene entretenida a la gente. ¿Qué puede sacar una gente de tomar todo el dinero que consigue y meterse a un colmadón, a una discoteca, a un drink, como le llaman ahora, a un car wash, y a dos leventicas media encuera ponerle dinero en los pantaloncitos? O comprar cerveza a 1,000 pesos cuando quizás valen 100. Yo no sé cuánto valen, pero yo he oído historias que me dejan asombrado. Hay hermanos que me han testificado historias. No, pastor, a mí me gustaba llegar al colmadón y decir: cuidado, yo soy el que pago. Tonto. Dándole tu dinero a quien no lo trabajó. Pero son marionetas de Satanás. Están dominados por el diablo. En esta noche tengo noticias buenas para todos. El poder liberador de Jesucristo está disponible hoy y en este lugar para ayudar a todo el que tenga necesidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Ese poder está disponible. Y yo quiero decirle a todos los amigos que están aquí o me pueden sintonizar por los medios, que aquí en Higüey, donde estamos, el poder de Dios está fluyendo para sanar, para libertar, para restaurar, para edificar, para sacarte del hoyo, para libertarte de la cárcel donde el diablo te metió, para romper esa cadena espiritual, para romper ese vicio que te destruye. ¿Y cómo comienzo, pastor?, me preguntarán algunos. ¿Cómo lo hago, pastor? El consejo es simple: comienza entregándole tu vida a Cristo Jesús, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, asumiendo el compromiso de vivir en obediencia a Él. A partir de eso, el poder liberador de Jesucristo producirá el más grande cambio positivo en tu vida que jamás te has imaginado. El muchacho fue lunático, le daban ataque y era una vergüenza para la sociedad hasta el momento que se encontró con Cristo Jesús. Porque el que se encuentra con Cristo tiene que cambiar para bien. ¿Cuántos de los que están aquí dicen: yo sé de eso, yo he cambiado por el poder de Cristo Jesús? Eso es, amigo, esa es la verdad. Esa es la verdad. El que se encuentra con Cristo no sigue igual. El que se encuentra con Cristo es libre. Hoy puede ser el día tuyo. Jesucristo está aquí. Lo único que falta es que tú quieras tratar con Él. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por tu palabra.